Buenas tardes. Déjenme que lo primero que haga sea expresar sinceramente mi agradecimiento, mi satisfacción de estar en este acto, mi agradecimiento al Instituto Universitario de Posgrado y desde luego a las autoridades académicas que lo presiden, a los representantes de tres de las universidades de más prestigio de nuestro país, en una alianza poco usual, pero muy significativa, con una empresa de formación, en una especie de complicidad por fortalecer una de las dotaciones de capital a través de las cuales las modernas economías prosperan, que es la dotación de capital humano. Estar en un acto en el que sale, por así decirlo, de esta factoría, de esta noble factoría, una nueva promoción o dos promociones, es una satisfacción y lo agradezco. Tendría que hacer un reproche a las autoridades y a los responsables del instituto, porque el tema que me han asignado para hablar tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver con economía, y hablar hoy de economía no es dar muy buenas noticias. Sin embargo, yo sí creo que si hacemos de la necesidad virtud, como sugiere el refranero español, en determinadas circunstancias, sí podemos sacar lecciones profesionales en clave de un aprendizaje rentable. Yo les suelo sugerir a mis alumnos que abran bien los ojos, que sacrifiquen incluso horas de descanso, horas de divertimento y procuren capitalizar la clase práctica más singular que nos está dando la realidad, que miren fuera, porque nunca vamos a ver una fuente de aprendizaje gratuito más importante. Estamos viviendo en directo la reformulación de muchos manuales de economía, de muchos manuales de política económica. Desde luego, estamos viviendo en directo la inserción de una de las partes en la historia económica más importantes de los últimos años. Porque no exagero, créanme, si afirmo que la crisis que 2 años después de su emergencia formal estamos sufriendo es una crisis que se sitúa en el podium de las historias de las crisis, justo al ladito de la crisis que condujo a la Gran Depresión en 1929. Uno, por razones de edad, pero también por razones de extracción académica, tiende a ser escéptico, y cuando a uno le dicen algo nuevo, la primera reacción es: hombre, eso ya lo viví yo ya viví la crisis del 97, la crisis del sureste asiático, que luego llegó a Rusia, yo ya viví el 2000, yo ya viví la crisis de México, yo ya viví incluso la crisis de 1982, que llevó a buena parte de las economías latinoamericanas a la mayor crisis de la deuda externa de la historia, y posteriormente a eso que se dio en denominar la década perdida. Yo ya viví la crisis del petróleo, las dos crisis del petróleo. Eso diría el profesional entrado en años y un poco escéptico. El académico, perezoso a revisar muchas veces las taxonomías de los fenómenos, en este caso de las crisis, puede reaccionar, o pudo reaccionar hace 2 años, diciendo: bueno, es una crisis más. Uno puede tratar de identificar denominadores comunes con la crisis que nació hace 2 años en ese segmento hipotecario de las hipotecas de alto riesgo, de las hipotecas subprime, de las hipotecas locas, podríamos decir, y ver que efectivamente estamos asistiendo a cosas
muy nuevas, y que esa crisis no es como las anteriores. Desde luego, si recuerdan, desde 1982, desde el portillazo en México hasta la crisis del sureste asiático, todas tuvieron como escenario, como lugar donde se produjo el epicentro del tsunami financiero, economías en desarrollo, economías que hoy de una forma un tanto eufemística llamamos emergentes, América Latina, el sureste asiático, etc. Esta es la primera crisis moderna cuyo epicentro no está en la periferia, cuyo epicentro está en el centro. Wall Street. Esta es una crisis, como decía la publicidad de unos cigarrillos, esta es una crisis genuinamente americana. Es una crisis que nace en el mercado hipotecario americano, pero que enseguida deja damnificados entre lo más granado del sistema bancario mundial. No son 8 o 10 bancos indonesios, o 5 coreanos, o 3 tailandeses, o algunos argentinos o mexicanos los que quiebran. Es la aristocracia bancaria la que ha quebrado. No sé si han caído en la cuenta que al día de hoy otro de los fenómenos nuevos es que los Estados Unidos de América, primero con una administración republicana y luego con una administración demócrata, han nacionalizado parte de la banca americana. Los libros de política económica se están reimprimiendo. Los programas que estamos dando en nuestras universidades tienen que sacar de la nota a pie de página unas reacciones excepcionales de política económica para subrayar que el contribuyente americano ha tenido que poner su dinero para salvar a la banca. La principal compañía de seguros del mundo, AIG, está nacionalizada. Estados Unidos tiene 3 iconos empresariales, 3 grandes referencias. La General Motors está nacionalizada. El Citibank, hoy Citigroup, está en un 42% nacionalizado. La otra referencia es Coca-Cola, que no está nacionalizada por el momento. Nunca haber visto en Tailandia o incluso en algún país de la Europa mediterránea nacionalizar la banca. Bueno, por aquello de que se dedujo de la crisis asiática, porque creíamos que efectivamente los países donde no se había producido una buena transformación bancaria eran países que eran más propicios a las crisis. El otro país que ha tenido que llevar a cabo una transformación importante en su sistema bancario es el Reino Unido. Fíjense que estamos hablando de Wall Street y de la City. No sé si recuerdan aquel jueves por la mañana cuando desayunando vimos en la BBC 2 filas, 2 colas de personas que rodeaban la oficina principal del mayor banco hipotecario del Reino Unido, del Northern Rock. Cuando uno le quitaba el color al monitor de televisión, era una película de Frank Capra, La Gran Depresión. Nunca habíamos visto esto en el siglo XXI. Luego, el gobierno británico ha tenido que nacionalizar más del 50% del sistema bancario.